Bienvenidas a este nuevo video, el número 4 de nuestra serie dedicada al módulo India del curso de codificación y análisis de la imagen en el arte. En este video, en los siguientes videos que vamos a grabar, vamos a abordar algo que en clase resultaría difícil hacer, que es la lectura de fragmentos de la obra Historia de las creencias e ideas religiosas del historiador de las religiones de origen rumano, Mircea Eliade. Este, para mi gusto, es el mejor libro de su tipo. Vamos a hacer las lecturas para poder profundizar con la visión precisamente de este erudito del tema acerca de las religiones en la India. Vamos a hacer varias lecturas. Las lecturas de la 1 a la 3 ocupará cada una de ellas un video, será el video 4, 5 y 6, y tendrán como tema principal de la religión de los indoeuropeos a los dioses védicos. Vamos a iniciar con la lectura 1, que es correspondiente al capítulo 8 del primer libro de la historia de las creencias e ideas religiosas, que tiene como tema la religión de los indoeuropeos y los dioses védicos. La irrupción de los indoeuropeos en la historia se caracteriza por una serie de tremendas destrucciones. Entre los años 2300 y 1900 a.C., en Grecia, Asia Menor y Mesopotamia, son saqueadas e incendiadas numerosas ciudades. Así ocurre con Troya, hacia el año 2300 a.C., Beisesultán, Tarso y unas 300 ciudades o poblados de Anatolia. Los documentos mencionan grupos étnicos como los hititas, los luvitas, los mitanni, pero hay elementos ariófonos igualmente atestiguados en otros grupos invasores. La dispersión de los pueblos indoeuropeos había comenzado algunos siglos antes y se prolongará durante 2 milenios. Hacia el 1200 a.C., los arios habían penetrado en la llanura indogangética. Los iranios se habían asentado sólidamente en Persia, y Grecia y las islas se habían indoeuropeizado. Algunos siglos más tarde estaba ya realizada, o muy adelantada, la indoeuropeización de la India, la península itálica, los Balcanes y las regiones cárpato-danubianas de la Europa central, septentrional u occidental, desde el Vístula hasta el mar Báltico y el Atlántico. Este proceso característico, migración, conquista de nuevos territorios, sumisión, seguida de asimilación de los habitantes, no ha cesado hasta el siglo XIX de nuestra era. No se conoce otro caso parecido de expansión lingüística y cultural. El vocabulario común muestra que los indoeuropeos practicaban la agricultura, criaban ganado mayor, además del cerdo y probablemente la oveja, y conocían el caballo salvaje o domesticado. Si bien nunca renunciaron a los productos del campo, los pueblos indoeuropeos desarrollaron preferentemente una economía pastoril. El nomadismo ganadero, la estructura patriarcal de la familia, el gusto por las incursiones de pillaje y la organización militar con vistas a la adquisición de nuevos territorios son los rasgos característicos de las sociedades indoeuropeas. El contraste entre los túmulos, tumbas construidas en forma de casas y ricamente equipadas, y las sepulturas, mucho más pobres, indica una diferenciación social muy marcada. En el curso de sus migraciones y sus conquistas, los indoeuropeos sometieron continuamente y asimilaron unas poblaciones sedentarias y agrícolas. El primer panteón y el vocabulario religioso común. Podemos reconstruir algunas estructuras de la religión indoeuropea común. Tenemos, ante todo, los indicios escuetos pero valiosos que nos aporta el vocabulario religioso. Desde que empezó a estudiarse este tema, se reconoció el radical indoeuropeo demos, cielo, en los términos que designa al Dios, latín deus, sánscrito deva, iraní div,
y antiguo germánico Tíbar, y en los nombres de los principales dioses Diaus, Zeus, Júpiter, la idea de lo divino aparece vinculada a la sacralidad celeste, es decir, a la luz y a la trascendencia, y por extensión a la idea de soberanía y capacidad creadora en su sentido inmediato, cosmogonía y paternidad. El Dios del cielo es el Padre por excelencia. Confróntese el indio Diaus Pitar, el griego Zeus Pater, el ilirio Daipatires, el latino Júpiter, el escita Zeus Papaios, el traco frigio Zeus Papos. Es probable que en la época indoeuropea también el Dios del cielo, Dios supremo como creador del mundo y cosmócrata, se diera el paso ante el Dios de la tormenta. El fenómeno resulta muy frecuente en la historia de las religiones. También se considera de origen celeste el fuego engendrado por el rayo. El culto del fuego es un elemento característico de las religiones indoeuropeas. El nombre del importante dios védico Agni aparece en el latín ignis, en el lituano ugnis, en el antiguo eslavo ogni. Se puede afirmar también que el dios solar ocupaba un puesto preponderante desde la protohistoria. Véanse, por ejemplo, el védico Surya, el griego Helios, el antiguo germánico Samni, el eslavo Solas, términos todos que designan al sol. Los indoeuropeos elaboraron una mitología y una teología específicas. Practicaban sacrificios y conocían el valor mágico religioso de la palabra y el canto. Poseían concepciones y ritos que les permitían consagrar el espacio y cosmicizar los territorios en los que se instalaban. Eso les permitía al mismo tiempo renovar periódicamente al mundo, mediante el combate ritual entre dos grupos de celebrantes, rito del que subsisten algunos rastros en la India e Irán. Se suponía que los dioses se hacían presentes en las celebraciones cerca de los hombres y sus ofrendas. Cerca de los hombres, y sus ofrendas eran consumidas por el fuego. Los indoeuropeos no construían santuarios. Es muy probable que el culto se celebrara en recintos sagrados, al aire libre. Otra de sus notas características es la transmisión oral de la tradición y la tendencia a reinterpretar continuamente sus tradiciones religiosas. Este proceso se intensificó en el curso de las migraciones. Siguiente parte, la ideología tripartita indoeuropea. Las investigaciones de Georges Dumézil han venido a renovar radicalmente el estudio comparado de la mitología y de las religiones indoeuropeas. No se trata de resumirlas aquí. Basta decir que las investigaciones del sabio francés han detectado una estructura fundamental en la sociedad y en la ideología indoeuropea. A la división de la sociedad en tres clases, sacerdotes, guerreros, ganaderos y agricultores, correspondía una ideología religiosa y funcional, la función de la soberanía mágica y jurídica, la función de los dioses de fuerza guerrera y finalmente la de las divinidades de la fecundidad y de la prosperidad económica. Entre los indoiranios, más que ningún otro grupo indoeuropeo, se evidencia esta división tripartita de los dioses y de la sociedad. En efecto, en la India antigua, a las clases sociales de los brahmanas, sacerdotes sacrificadores, kshatriyas, militares protectores de la comunidad, y vaisyas, productores, corresponden los dioses Varuna y Mitra, a los primeros, Indra, a los segundos, y los gemelos Nasatya, a los terceros. También el Avesta distingue entre los sacerdotes, los guerreros y los pastores agricultores, con la diferencia de que en Irán, a diferencia de la India, esta división en clases no llegó a congelarse en un sistema de castas. Según Dumézil, en las tradiciones míticas, aunque fuertemente historicizadas de la fundación de Roma, se puede distinguir también una división social semejante. Hay que recordar que Roma, es decir, los latinos, también son indoeuropeos. El rey Rómulo, protegido de Júpiter, el etrusco Lucumón, técnico de la guerra, Tasio y los sabinos que aportaban las mujeres y las riquezas. Finalmente, la triada capitolina, Júpiter,
Marte y Quirino, constituyen en cierto sentido el modelo divino celeste de la sociedad romana. Finalmente, una triada análoga domina la religión y la mitología escandinavas: el dios soberano Odín, Thor, el campeón guerrero, y Freyr, el patrono de la fecundidad. Analizando los dos aspectos de la soberanía divina entre los indios y los romanos, George Dumézil señaló oportunamente sus diferencias. En la India védica y también en Roma se advierte la misma estructura indoeuropea, pero los dos campos ideológicos no son homogéneos. Los romanos piensan históricamente, mientras que los indios piensan fabulosamente. Los romanos piensan racionalmente, mientras que los indios piensan cósmicamente. Al pensamiento empírico, relativista, político, jurídico de los romanos se opone el pensamiento filosófico, absoluto, dogmático, moral y místico de los indios. Por lo que nosotros sabemos, la ideología tripartita constituye así un sistema coherente y a la vez flexible, diversamente completado por una multitud de formas divinas, de ideas y prácticas religiosas. Hasta aquí vamos a dejar esta primera lectura y continuaremos en un segundo video, que será el video número 5.